Como continuación a la respuesta por Teresa sobre las medidas para hacer frente a los riesgos por sequía, concretamente en el segundo punto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de la mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento como un ejemplo de acción para luchar contra los efectos de los episodios de sequía. Como ejemplo de la mejora de la eficiencia en las redes, vamos a utilizar el Servicio Municipal de Abastecimiento de Fuentealba-Murcia. Para ello, nos basamos en la centralización y sobre todo en la digitalización como herramientas que nos permiten una gestión eficaz de las infraestructuras que forman parte del servicio de Fuentealba. Para poder alcanzar los niveles de eficiencia que buscamos, debemos realizar un diagnóstico del sistema. En primer lugar, hacer una clasificación de los consumos que tenemos en el sistema. En segundo lugar, conocer el rendimiento real del sistema, de forma que podamos cuantificar el volumen de agua no registrado. También nos sirve de apoyo utilizar otros ratios como pueden ser el nivel mínimo de pérdidas reales, índice técnico de pérdidas reales, índice estructural de fugas y sobre todo el índice lineal de pérdidas en metros cúbicos por kilómetro y día, el cual es el que realmente nos dice cómo está la red. Y por último, eliminar situaciones y condiciones inaceptables dentro del sistema como puedan ser presiones inadecuadas, velocidades anormales, flujo inverso, etc. A partir de aquí, podemos continuar con la sectorización de la red. La sectorización consiste en la segmentación del sistema de forma que podamos hacerlo más flexible y operable. La instalación en cada uno de los sectores de equipos de medida adecuados que nos permitan registrar los caudales y volúmenes inyectados en cada sector. En este punto hay que destacar la importancia de dimensionar correctamente los contadores que instalamos. También debemos identificar las válvulas con las que maniobrar dentro de cada sector o entre sectores diferentes, lo cual nos permite jugar de forma que podamos ir añadiendo y quitando tramos de red dentro de cada sector, de manera que podamos identificar el valor del caudal mínimo en cada tramo sin necesidad de crear nuevos sectores. Y si a pesar de todo esto no somos capaces de encontrar lo que estamos buscando, lo que hacemos es intercalar nuevas válvulas con incluso crear nuevos sectores. Otro elemento que nos ayuda de forma efectiva es la instalación de válvulas reductoras presiosas, las cuales nos dan la presión de día en la presión habitual de trabajo y la presión de noche, que es la mínima que nos permita que el sector pueda cubrir la demanda en esas horas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de este sistema. El siguiente paso es de digitalizar el sistema mediante tipos de telecontrol, donde tenemos por un lado el puesto central, el cual se encarga de recepcionar toda la información que llega a los equipos instalados en la red. Toda esta información se almacena en una base de datos abierta que nos permite el acceso a dichos datos desde las distintas plataformas que utilizamos en este ahora. Por otro lado, tenemos lo que llamamos estaciones remotas, que son los equipos instalados en campo con los que podemos medir cualquier parámetro de la red, ya sea caudal, presión, nivel de clorolide, etc. Estos valores se guardan en la memoria interna de esos equipos hasta que se envíe al puerto central donde se almacena. Y por último, tenemos los periféricos como emisores de recursos para el registro de volúmenes, en el caso de contadores, emisores de presión, sondas, etc. Con esta diapositiva he querido representar la cronología de la digitalización en redes de abastecimiento donde tenemos. ¿De dónde venimos? Venimos de trabajar con planos en papel, donde se definían los sectores marcándolos con un fluorescente y identificábamos los contadores de cada sector. Una vez teníamos instalados el contador, lo que se usaba eran los datalogs de los registradores de datos que se conectaban al contador y se dejaban varios días dentro de la carpeta. Esto guardaba los datos de caudal y volumen en la memoria hasta que un operario los recogía, los llevaba a la oficina, los se descargaban y se analizaban los datos que tenían. A día de hoy, toda la cartografía está digitalizada en plataformas de gestión integral, donde tenemos toda la información de la red, tenemos georreferenciados todos los puntos de consumo cuantificados según el sector al que pertenece. Además de tener un acceso a toda la información de los datos de telecontrol y abonado. ¿Y a dónde vamos? Vamos al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, las cuales quiero pensar que nos harán la vida más fácil y sobre todo nos harán más efectivo nuestro trabajo. Bien,
Llegado a ese punto, vamos a mostrar como ejemplo de todo lo dicho el Servicio Municipal de Abastecimiento de Fuenteálava. Fuenteálava es un municipio de Murcia ubicado en la comarca del Campo de Cartagena. Contaba con una población de 17.589 habitantes según el INE en el 2022. La actividad principal económica es la ganadería, mayoritariamente en de cerdos. También hay que destacar la actividad agrícola. Fuenteálava es un municipio bastante extenso para la población que tiene, cuenta con varias pedanías y mucho diseminado, lo que hace que tengamos algo más de 390 kilómetros de red para dar cobertura a los 273 kilómetros cuadrados que tiene el término municipal. Para situarnos debemos mostrar el punto de partida. Ese punto de partida son los del año 2012, donde teníamos un rendimiento de red del 52%, lo que quiere decir que prácticamente la mitad del agua que estaba en la red se perdía de una manera u otra. También he querido mostrar los otros índices que se utilizan de forma habitual, haciendo hincapié en los metros cúbicos que se pierden por kilómetro, que eran 5,79. Es decir, casi 5.800 litros de agua por kilómetro, teniendo en cuenta los datos de la longitud de red del año 2000. Para poder afrontar el reto que teníamos ya en 2013, fijamos una forma de trabajar basada, en primer lugar, en actualizar toda la cartografía, digitalizarla al 100% y, sobre todo, identificar de forma precisa la ubicación de los puntos de consumo. Crear los sectores hidráulicos y, sobre todo, identificar todos los puntos de consumo vinculados a cada sector. Una vez teníamos esto, lo siguiente era realizar los balances de cada sector, lo que nos daba la situación real de cada uno de ellos a nivel de pérdidas. Y por último, telecontrolar todos los sectores. Muy, muy importante telecontrolar los grandes consumidores que tuviéramos en cada uno. Con todo ese trabajo realizado, teníamos los valores de agua no registrados. En función del valor de pérdidas y del tamaño de cada sector, podíamos planificar y, sobre todo, priorizar el trabajo de los equipos de campo. Además, con los datos que nos llegaban de telecontrol, nos permitía y nos permite hacer un seguimiento diario de la evolución del balance hidráulico de cada sector, basado principalmente al valor del caudal mínimo. En esta imagen tenemos de forma esquemática representado dónde termina el volumen de agua que se inyecta en el sistema de abastecimiento, donde por un lado tenemos el volumen registrado, es decir, lo que sale del sistema de forma controlada, y por otro lado tenemos lo que sale de forma no controlada, donde tenemos las pérdidas reales, que son las que se vienen llamando fugas, y por otro lado las pérdidas aparentes, que son básicamente consumo no registrado por errores beneficiarios. Nuestro objetivo es la reducción de ese agua no registrada, y para ello nos centramos en 5 puntos. 1. Encontrar y eliminar los fallos de la red, las fugas. Identificar y eliminar los fraudes. Reducir los errores de medición del parque de contadores. Y de forma paralela a todo esto, usamos reductores de presión que nos ayudan a minimizar el volumen de fugas existente en cada momento. Y por último, controlar el consumo municipal, para ayudar a ser también eficientes a los responsables de cada una de las instituciones municipales. Bien. Vamos a ver dos ejemplos muy sencillos de cómo identificamos una fuga mediante el análisis de los datos que nos llegan diariamente de los sectores. Pero para poder entender una curva de comportamiento de caudal de un sector, aquí tenemos una curva tipo de un sector residencial. Las estaciones o registradores lo que hacen es calcular el caudal cada 15 minutos y almacenan el valor resultante de ese cálculo. Por lo que tenemos 96 valores diarios de caudal en cada uno de los sectores. Estos datos los representamos en gráficas como la que estamos viendo, donde en ese horizontal tenemos la línea del tiempo. En este caso, 24 hemos representado 24 horas. Y en el eje Y o vertical lo que tenemos son los valores del caudal registrado. Los valores más bajos se registran durante las horas de la noche, que es cuando los vecinos, por regla general, están descansando. A partir de las 6, 7 de la mañana empieza a aumentar el consumo debido a que la gente se levanta, se ducha, se aseo personal, etc. Y se mantiene más o menos a lo largo de la mañana y posteriormente empieza a caer y termina en un punto más bajo que son emitidos con el final de la hora de las comidas.
A partir de ahí, a lo largo de la tarde, vuelve a subir, tiene otro máximo que coincide con la hora de la cena y vuelve a caer. Y por último tenemos este pico que suele coincidir con la hora en la que la gente se va. De todos estos datos, los más representativos y los que realmente a nosotros nos son útiles son los datos que tenemos entre las 2 y las 4 de la madrugada. Lo que nosotros venimos denominando el caudal mínimo nocturno. Es decir, a esas horas prácticamente el 80-90% del caudal registrado es a consecuencia de fugas de gas. Y esa es la referencia que nos permite valorar el estado de fuga y hacer el seguimiento. Ahora ya pasamos al primer caso real. El primer ejemplo es un sector que tiene mínimo nocturno de unos 0,5 y de repente se sube a 1 incluso algo más rápido. En este sector los patrones de consumo son muy estables y por eso, al subir el valor mínimo nocturno, se verificó la reducción del sector y efectivamente teníamos la fuga. Se reparó y el mínimo bajó incluso algo más de lo que teníamos al inicio, como se puede ver. Lo que nos indica que la fuga ya existía, pequeña, pero existía. El segundo ejemplo, vemos el mismo patrón, pero en este caso es la típica fuga de esa teoría de política. El mínimo, ve, progresivamente va subiendo hasta que ya termina de romper y tenemos el mínimo muy alto hasta que conseguimos encontrar y reparar. En este caso, costó bastante trabajo encontrarla porque esta avería era en tubo de corriente llena que estaba debajo de una de las obsoletas técnica municipal, concretamente la RM2. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de cómo la microsectorización nos ayudó a encontrar un fraude. En este caso en concreto teníamos el subsector guerrero con un 35% de rendimiento y se optó por microsectorizar. En este caso se planificaron 9 microsectores. Una vez teníamos codificado todos los abonados, ya podíamos saber el histórico de facturación de cada uno de ellos. Concretamente, en el microsector Guerreros 1, teníamos una factura a media de los 10 metros cúbicos y al estar el contador del sector vimos que contabilizaba unos 60 metros cúbicos al día e inmediatamente se pusieron a buscar y finalmente lo que encontraron fue un fraude. Este fraude se denunció y después de todo el proceso judicial se terminó con una condena favorable al pago de algo más de 63.000. Ahora quiero mostrar el ejemplo de lo contrario a lo que hemos explicado, en el que el control del caudal mínimo nocturno no nos ayuda al control de pérdida del sector, como vemos en la gráfica. Vemos que el mínimo oscila, sube, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. No tenemos una referencia clara de si lo que ocurre es una fuga, es un fraude. Esto se explica porque tenemos dos grandes consumidores en este sector. Por lo que se optó por digitalizar los dos grandes consumidores de dicho sector. Y como se puede ver, ya tenemos justificada la variación que sufre el mínimo nocturno en el mismo. Como podemos ver, tenemos este, que va prácticamente paralelo al registro del caudal del sector, y luego otro que tiene un registro constante que justifica esas variaciones del mínimo nocturno. Pero si representamos la gráfica de consumo del sector quitando los caudales de los grandes consumidores, lo que tenemos es el patrón de una bebida de polietileno monochan, un crecimiento constante en el tiempo de ese valor mínimo. Pero en este caso, podemos mirar también el patrón de consumo de los abonados antes de planificar el trabajo de los equipos de fuga. Y como podemos ver, lo que tenemos es una disminución progresiva del caudal registrado por el contador del abonado. El contador tenía los 3 años de servicio y trabajaba por debajo de los 2,5 metros cúbicos hora de Q3 que se le asigna a ese contador. Y aquí mostramos el punto de cuando se cambió. Y al cambiarlo vimos que tenía un error de medición, en este caso por detrás del efecto. Como ya hemos comentado antes, vamos a mostrar un ejemplo de la regulación de presiones. Como ejemplo, tenemos que tenemos en la imagen donde tenemos por un lado el caudal, quitando estos picos que corresponden a la piscina cubierta, donde se van a dar los patrones tipo de una zona residencial, mínimo, mañana, tarde, mínimo. En esta línea azul representamos la presión de entrada
a la reguladora y esta es la presión de Sartre, etc. Donde reducimos un 40% la presión durante las 7 horas veladas. La gráfica que tenemos a continuación nos representa el consumo del pabellón polideportivo, el cual tenía una avería y, como se puede ver en el caudal de fuga, se reduce un 28% durante las 7 horas que se reducía la presión, lo que se traduce en una reducción del 8% del volumen total. Es decir, en este caso en concreto, la reducción del 40% de la presión nos da una reducción del volumen de fuga del sector en cada momento aproximadamente del 8%. Y volviendo al tema del control de los consumos municipales, este es un claro ejemplo donde se detectó de forma temprana la avería, se dio traslado a los servicios municipales y se eliminó de forma rápida, como podemos ver. A pesar de que los balances hidráulicos, los consumos municipales se consideran volumen reciclado y por tanto están, digamos, en el lado bueno de la historia, no quiere decir que estos consumos se hagan de forma eficiente. Si retomamos el objeto de esta ponencia, que es la sequía, debemos tomar en consideración el consumo de las instalaciones municipales, que en muchas ocasiones supera el 10% del total en muchos municipios de España. El tener digitalizado y controlado el uso municipal permite a los responsables de cada instalación hacer un uso eficiente y concretamente en San Cálamo nos ha permitido alcanzar mantener porcentaje de algo más del 4% del total aceptado, como podemos ver aquí, a partir del 2018. Que por otra parte es uno de los objetivos que tiene el Ayuntamiento de Puentana, mucho que te agradecer. Y destacar que esto no ha supuesto la reducción de zonas verdes ni cerrar piscinas, simplemente el control del consumo nos permite hacer un uso eficiente. También quiero destacar que el uso de la sectorización y la digitalización nos permite ser más eficientes en el trabajo de los equipos de cálculo. En este caso, en el año 2022, un solo técnico de fugas fue capaz de realizar 364 detecciones, lo que equivale prácticamente a 2 detecciones por jornada laboral. Y todo esto buscando una red con una extensión de casi 400 kilómetros y con niveles de rendimiento por encima de 80 voltios. Y en esta diapositiva quiero mostrar de forma gráfica la evolución y el resultado de todo el trabajo realizado en Puentana desde 2013 al 2020. Por un lado, tenemos la línea de rendimiento por trimestre, ya vemos aquí, y en barras hemos puesto el valor anual. También he querido mostrar la línea del 80%, como umbral de lo que se ha considerado históricamente una red dinámicamente eficiente. En esta gráfica vemos que hemos pasado de perder casi la mitad del agua a alcanzar valores por encima del 80% a partir del año 2018. Aquí podemos ver el valor del 2022 junto con el resto de los indicadores que hemos utilizado antes, y quiero destacar el valor del 2,8 metros cúbicos kilómetro día cuando teníamos 279. Hemos pasado de perder el 48% del agua, el 48% del agua que se inyectaba a menos del 20%, ya desde el año 2018, como hemos dicho, y lo hemos mantenido hasta ahora. Este ahorro de agua supone el equivalente de llenar 288 piscinas olímpicas en un año, o lo que supone el uso doméstico de los 17.589 habitantes de Puentana durante un año y 10 días. Por otro lado, sabemos que la producción y transporte del agua también conlleva un consumo energético, y también hemos querido mostrar lo que supone desde el punto de vista del ahorro energético. De una parte, el ahorro de agua ha supuesto el equivalente del consumo eléctrico de 71 viviendas al año, y de otra parte, ha supuesto la reducción de algo más de 62 toneladas de CO2. Volviendo a la gráfica de la evolución del rendimiento, he añadido la línea blanca que vemos aquí, que nos muestra la evolución en este trimestre de la digitalización del sistema. Podemos ver que el aumento de la digitalización nos ha llevado a un aumento de la eficiencia del sistema hasta el 2019, donde ya no conseguimos una mejora del rendimiento.
simplemente se mantuvo. Es decir, el seguir invirtiendo en digitalización no tiene un retorno en la mejora del sistema. Si bien es cierto que mantener los niveles de eficiencia en muchos casos cuesta incluso más que llegar a ello. Esto nos lleva a valorar la situación que tenemos donde contamos con 149 sectores, pero da una ratio de 2,62 kilómetros por sector de valor medio. Tenemos digitalizado el 100% de las entradas al sistema, pero solamente el 0,64 de las salidas. Y si nos preguntamos qué podemos hacer, tenemos que, por un lado, aumentar el número de microsectores. Por otro, aumentar el porcentaje de digitalización de salidas del sistema. Y dotar de más recursos humanos. Camino 6. Y aquí vemos los pros y los contras. Si tenemos en cuenta que el valor medio del rendimiento de los microsectores es del 89,07%, debemos valorar positivamente este camino. Pero por otro lado, esto nos genera un volumen de datos cada vez más difícil de manejar de forma ágil. El aumentar la digitalización de las salidas del sistema nos aporta balances diarios y horarios, pero por el contrario, el volumen de datos aumenta de forma exponencial. Y por último, el dotar de más recursos humanos puede ser parte de la solución, pero tal volumen de información precisa de mayor agilidad para ser. Y en base a todo esto, hemos optado por dos opciones. Por un lado, la implantación de la telelectura de contadores. Y por el otro, apoyarnos en la inteligencia artificial como herramienta para el análisis eficiente del gran volumen de datos que disponemos del sistema. En esta diapositiva volvemos a mostrar el mismo caso de ejemplo de fuga que hemos utilizado para poder compararlo con el uso de la inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia artificial busca de forma sistemática cualquier variación del patrón del mínimo comparándolo con la media de las 2 últimas semanas, generando un aviso en todos aquellos que cumplan con los valores de desviación predefinidos, como podemos ver en este mapa. Por otro lado, le damos acceso a la herramienta a los datos climatológicos. No es lo mismo el patrón de consumo de lluvioso que un día soleado. También le damos acceso al calendario. No es lo mismo el mínimo nocturno de la noche vieja que cualquier otro día o cualquier otra noche del año. También le damos acceso a los datos de clientes, donde encuentran los datos de consumo facturados y en su caso los datos de telelectura. También le damos acceso a los datos de la cartografía, es decir, los materiales que componen cada sector, antigüedad de cada tramo, etc. Y por último, también le damos acceso a los datos de incidencia que gracias a nuestra plataforma de movilidad nos permite registrar todas las reparaciones realizadas en cada tramo de red. En el caso del Levante, tenemos una clara correlación entre el aumento de la temperatura con el número de incidencias en las redes de polietileno. Entonces, si la inteligencia artificial sabe las temperaturas que tenemos, incluso la previsión de los próximos días, sabe la época del año en que estamos, sabe los consumos de cada sector, y sabe los materiales de cada tramo y la antigüedad, y sobre todo, sabe el histórico de reparaciones de cada tramo y la fecha de esas reparaciones. La herramienta es capaz incluso de hacer un análisis predictivo de cada sector buscando los indicios de bebida y los patrones de las curvas de comportamiento de cada sector, tanto de los productores como de las personas. La herramienta no solo nos advierte de forma temprana de las posibles averías, sino también nos indica dónde es más probable que esté esa avería, facilitando y haciendo más eficiente la labor de los equipos de trabajo. Pero no es solo eso, sino que también nos indica qué tramos de red han llegado al final de su vida útil y los que van a llegar a corto o medio plazo, lo que nos facilita la planificación de la renovación de las infraestructuras del servicio. También quiero destacar en este punto lo que para mí y para gran parte de los que estamos en este sector es la gran asignatura pendiente, la renovación de las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento.
La antigüedad media de las redes de abastecimiento cada vez es más elevada y no podemos hacer frente a los retos pendientes, como son las sequías cada vez más frecuentes, con infraestructuras que en muchos casos superan los 50 años de servicio. Bien, si continuamos, la implantación de la telelectura y del uso sistemático de herramientas basadas en inteligencia artificial nos aporta la capacidad necesaria para mirar al horizonte con el objetivo del 90% para el año 2026. Desde Gestapo consideramos que el 90% debe ser el nuevo umbral de lo que debe considerarse un sistema hidráulicamente eficiente. Y ya para terminar, debemos sacar conclusiones de todo lo dicho, que las podemos resumir en 4 puntos de referencia. La digitalización ha sido el vehículo que nos ha llevado a alcanzar el reto del 80% y sin duda también ha llevado a alcanzar el nuevo hito del 90%. Estos niveles de eficiencia son los que nos van a permitir minimizar el impacto que tienen y tendrán los episodios de sequía. La eficiencia hará que tengamos un planeta más sostenible y todo ello con la máxima transparencia para que todos podamos participar y valorar del trabajo que estamos realizando. Y con esta imagen hemos llegado al final de la presentación y solo me queda agradecer la atención prestada por todos, dar las gracias a IAGUA y Costaguas por darme la oportunidad de mostrar el gran trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo. Muchas gracias.